Vamos a comenzar de esta manera a ver los dogmas marianos. Esta es la unidad tercera de Mariología, que equivale a la unidad número 13 de Eclesiología. Decimos que vamos a ver los dogmas marianos y vamos a verlos a partir de aquel que polariza el resto, aquel que es como el gestor de todos los otros dogmas marianos, recordando que el dogma no es una imposición absurda, sino aquellos puntos fundamentales de nuestra fe a los que consideramos revelados. Esta unidad se llama María, Madre de Dios. Comenzamos con la cita de Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Si lo envió, quiere decir que ya existía desde antes del envío. Por lo tanto, estamos partiendo de la preexistencia del Hijo de Dios. Ahora bien, la cita se continúa para liberarnos a los que estábamos bajo el yugo de la ley, un poco es la teología de todo ese capítulo. Para esta liberación, para esta salvación, este Hijo que ha sido enviado ha querido la libre cooperación de la criatura humana, del ser humano y de una criatura humana concreta que es María. Lo vemos en el texto de Lucas 1, 26, 27 con el anuncio del ángel. Y también lo trae citado Lumen Gentium 56. Ya San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios 18:2, decía que el Hijo de Dios fue gestado por María. Y Justino dice que se hizo hombre de una virgen, en la Apología, capítulo 1, 63. San Ireneo, en Adversus Hereses, también trata lo mismo. Acordémonos que él es el gran teólogo de los primeros siglos de la patrística, y él se opone al docetismo. El docetismo era una secta que decía que Jesús había tomado un cuerpo aparente. Lo mismo, tanto Ireneo como los otros padres de la Iglesia se oponen, aparte del docetismo, al gnosticismo valentiniano, que decía que Jesús tenía un cuerpo celeste. Lo que los padres quieren recalcar a partir de esto es la plena realidad humana de Cristo. Lo cita especialmente Tertuliano en uno de sus escritos que se llama De carne Christi. Lo mismo se oponen al adopcionismo. El adopcionismo es que Dios habría adoptado o entrado en el cuerpo de un ser humano, de una persona humana completa. Bueno, todo esto lo hemos visto ya en Cristología, pero bueno, queda resuelto en cuanto a esto por el Concilio de Nicea del año 325. Sin embargo, va a traer cierta controversia. Nosotros cuando hablamos de Madre de Dios, en griego se dice Theotokos. Tal vez estuviera citado por Hipólito y por Orígenes, no es muy seguro porque es referencia de referencia. Sí aparece este título en Alejandro de Alejandría, en San Atanasio, en su escrito De Incarnatione Verbi, los padres Capadocio. Los capadocios son Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niceno, en Cirilo de Jerusalén y en San Ambrosio. Y también en aquella oración que nosotros llamamos Bajo tu amparo, en latín Sub tuum presidium. Pero sucedió lo siguiente. En el año 428, Nestorio, patriarca de Constantinopla, se opone a este título en una predicación pública. Nestorio, esto lo hemos visto en Cristología, dice que en Cristo hay dos naturalezas. Por lo tanto, son perfectas cada una de ellas. Hasta ahí bien. Pero la consecuencia que él trae es que cada una tiene su propio prosopon. Prosopon significa persona. Por lo tanto, partiendo de las dos naturalezas de Cristo, Nestorio propone que hay dos personas en Cristo. O, mejor dicho, Cristo resulta de la unión de las dos naturalezas. Por lo tanto, la consecuencia es un prosopon de la unión, una persona de la unión. Y por lo tanto, para Nestorio, no hay que atribuirle al Hijo las operaciones de Cristo. Es lo que no hay para Nestorio, la communicatio idiomatum.
las características de uno no pueden aplicarse a otro. Por lo tanto, María solo generaría el prosopon de la unión, porque María no genera la persona del verbo. Así, Nestorio le niega a María el título de Theotokos, sino que habría que llamarla, según él, Cristotokos o Theodokos. En definitiva, acá el problema no es con María, sino que es un problema cristológico. ¿Quién es Cristo? El concilio de Éfeso, a partir de la carta de Cirilo de Alejandría, va a decir que Cristo no nació primero de un hombre vulgar, sino que es el verbo unido a la humanidad. El término de la acción generativa, el término personal, es el verbo, que está unido según las hipóstasis. Por lo tanto, es correcto decir que se ha engendrado según la carne, y es correcto llamar a María Madre de Dios. Esto también está en el primer anatematismo de Cirilo y ha sido recogido por varios documentos de la Iglesia que podemos encontrar en Dessinger-Hühnermann 272, 301, que es el Concilio de Calcedonia, que habla de las dos naturalezas en la única persona divina. También Dessinger-Hühnermann 1880 contra los unitarios. En el último tiempo, Schoenberg dice que en Cristo hay una presencia más plena de Dios, pero no sería Dios completamente. Y recibió en el año 1972 la respuesta de su error a través de un escrito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si nosotros tenemos una correcta cristología, vemos que a María se la puede llamar Madre de Dios. Podemos hacer esta comparación con la generación de un hijo humano. De papá, de la mamá, viene otro ser humano. Ahora bien, la acción generativa de los padres termina en la persona, en esa otra nueva persona humana. Aunque haya un elemento en esa persona que es el alma o principio espiritual, que no es engendrado por los padres. Sin embargo, a nuestros padres no le decimos padres de nuestro cuerpo como si el cuerpo fuera un envase. Son padres nuestros. Nos llamamos a mi papá y mi mamá padres de mi cuerpo, sino padres de mi persona completa. ¿Por qué? Porque Dios infunde el alma en el momento de la concepción. Así, con esta comparación, decimos que más allá de que haya un elemento que ellos no aportan, ¿en qué termina esa generación? Termina en una persona. Por lo tanto, la acción generativa en María también termina en una persona, la persona del Verbo encarnado. El problema es, ¿Cristo es persona divina? Porque si Cristo no es persona divina, ¿quién murió por nosotros? El concepto de persona acá es fundamental. ¿Por qué? Porque la persona es el sujeto último de responsabilidad. Negar que María es Madre de Dios es negar que Cristo sea Dios, separando humanidad y divinidad. Porque si yo separo humanidad y divinidad, Dios habitaría en el hombre como en un templo, usaría como un envase al hombre Jesús. Pensemos en María. La acción generativa tiene por término la persona divina del Verbo. Encarnado, es verdad, pero de María sale el Verbo de Dios encarnado, no sale otra cosa. Y el Verbo de Dios es preexistente y es Dios mismo. Por eso es absolutamente correcto llamar a María Madre de Dios. El sujeto último de responsabilidad de lo que se gesta y da a luz María es el Verbo. Esto es importantísimo porque es a través de María que el Verbo eterno de Dios ha participado de nuestra carne y de nuestra sangre, de nuestra misma naturaleza divina. Recordando lo que hemos visto en Cristología, podemos decir que gracias a María, el Verbo, tomando lo que no era, ha permanecido lo que era. Es decir, la persona divina con su naturaleza divina permanece y toma por la acción generativa en María la naturaleza humana. Esto también lo podemos, y los textos un poquito para pensar esto son
Gálatas 4:4, Lucas 1:35 y Romanos 9:5.